Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 27. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos que vienen quizás por primera vez, a lo mejor ya Jorge lo ha hecho, pero yo a título personal, como pastor de la iglesia, también quiero darle la bienvenida. Siéntanse muy acogidos, esta es la casa del Señor, y por lo tanto es la casa de todos. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga grandemente. Versículo 22, ¿no? Doy lectura en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El mensaje, como les había ya anticipado, lleva por título No tengan miedo, porque lo extraje de una versión de traducción libre, el título. El contexto del pasaje que acabamos de compartir para este domingo nos sitúa en un escenario de milagro. Jesús ha multiplicado los panes y ha alimentado a la multitud. Y la multitud se ha saciado de ese pan. La gente está maravillada con lo que Jesús hace, porque Jesús, cuando hace algo, es para disfrutarlo, ¿no? Y la gente lo estaba disfrutando, lo estaba pasando bien. Y la gente se acostumbró a ver a Jesús. Pero Jesús, en un momento determinado, se desaparece de su vista. Jesús se va a la montaña a orar. Y despide a sus discípulos que ellos se vayan en una barca y se echen a la mar. Entonces, mientras los discípulos están en el mar, Jesús está en la montaña. Los discípulos están sobre las aguas y Jesús está en tierra firme. Esos son los dos escenarios, ¿verdad? Y ocurre que mientras Jesús está solo orando al Padre, queriendo tener comunión con su Padre, dice la Escritura que una gran tempestad se levantó en el mar, y esto provocó un gran alboroto, por decirlo de alguna manera, entre los discípulos. Ellos comenzaron a preocuparse, se asustaron, y es una cosa curiosa pensar que los discípulos de Jesús, muchos de ellos eran marinos, por decirlo así, pescadores. Pedro era un pescador, por lo tanto, él no sabía de mareos ni ninguna de esas cosas, él estaba acostumbrado al mar, a lo que significa la tarea de salir, hacerse a la mar y pescar y saber lo que son las tormentas y los grandes vientos que golpean, que azotan las embarcaciones, no mayores, sino que eran pequeñas lanchitas, ¿ya? Y sucede que esta gran tempestad se levanta en medio de ellos, y dice que el versículo 24
la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces los discípulos tienen que luchar contra una adversidad. Hay una dificultad, en este caso es una dificultad de la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a experimentar cada cierto tiempo estas dificultades, ¿no? O es un aluvión, o es un terremoto, o es una gran lluvia que nos inundamos aquí en Santiago. Estamos acostumbrados a las inclemencias de la naturaleza y son una dificultad, ¿ya? Y estos discípulos sienten que la vida se les va en el mar, ¿no? Técnicamente no es un mar, es un lago, pero el lago de Galilea es conocido como mar también por su extensión. Es como cuando, a propósito del sur, uno va y pasa por Yanquihue y el lago, y uno se encuentra con el lago y uno piensa que va a ver la otra, va a ver para el frente y va a divisar la otra orilla, y no es así, porque uno ve y es prácticamente un mar nomás, uno ve en el horizonte y pareciera mar. Y así es el lago de Genesaret o de Galilea. Y en esta dificultad física, natural, porque el viento les era contrario, de pronto, sin haber ninguna explicación, aparece Jesús en la escena. Pero es raro, es ilógico, suena irracional, porque ya lo hemos dicho. Jesús estuvo en la orilla y despidió a sus discípulos, los embarcó para que se fueran hacia adentro, hacia el mar. Y él se quedó en tierra orando. Pero cuando ocurre esta gran tempestad, ellos, cuando llega, según el versículo 25, la cuarta vigilia de la noche, es decir, estaban bien adentrados en la madrugada, ven que Jesús va caminando sobre las aguas. Y ahí viene la irrupción del elemento sobrenatural en el Evangelio. Y esto es lo que hace al Evangelio distinto. Esto es lo que le da al Evangelio un plus adicional, porque esto no es una historia como que están en la barca y se hundieron y listo, y ofrendas florales nada más. En el Evangelio hay una irrupción de lo sobrenatural. Tenemos algo que es natural, que es la tempestad. Tenemos algo que es natural, que son los discípulos. Son personas que van en una barca, como era muy común en esa época que la gente usara lanchas, botes para moverse de un lugar a otro. Eso es lo natural. Pero lo sobrenatural es que en medio de esa tempestad y en medio de esas personas aparece Jesús. Pero no en otro bote, ¿ya? Sino que caminando, como quien camina en tierra. Como quien camina, quien va por un camino, quien va por la calle, por un paseo, por un mall. Y Jesús va caminando sobre las aguas. Entonces yo trataba de imaginarme a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Cómo iría caminando? Vi por ahí unos videos de estos deportistas que practican el surf y esas cosas, ¿no es cierto? Y hay muchas otras disciplinas hoy día, o sea, diversificado. Y van haciendo un esfuerzo y tienen que tener determinada posición, flectar las piernas, tiene que haber un equilibrio. Porque no es una cosa estar parado así tieso como me quedaría yo y el mar me tumbaría, definitivamente. Entonces ellos van haciendo un esfuerzo, un equilibrio, porque no es fácil, porque las olas al levantarse, todo eso es inestable. Entonces ellos tienen que lidiar contra eso. ¿Cómo iría Jesús? ¿Iría surfeando? ¿Moviéndose de un lugar a otro? ¿Cómo iría? Todo mojado. Porque la ola es una tempestad, o sea, las aguas no son calmas, no son quietas, sino que están alteradas porque es una tempestad, un fuerte viento azota el mar. Entonces, y en consecuencia, las olas se levantan y Jesús está empapado. ¿Cómo iría? ¿Cómo se imaginan ustedes a Jesús? Todo mojado, se va a resfriar, tratando de mantener el equilibrio. Al parecer, según
lo que nos describe el Evangelio, el aproblemado no es Jesús, sino los discípulos. Ellos son los que están en un terreno inestable. Pero de Jesús, ¿qué se dice? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No dice haciendo un esfuerzo por mantenerse en pie, luchando contra las olas. No dice nada de eso, sino sencillamente que Jesús iba caminando sobre el mar, andando sobre el mar, como quien va por el paseo Humada, tranquilo, porque el paseo Humada es más peligroso a las personas que el terreno, ¿no es cierto? Jesús no va preocupado por las olas que lo vayan a botar, que lo vayan a mojar. Yo me imagino entonces a un Jesús caminando de forma natural, teniendo control sobre todas las cosas. Y eso fue lo que provocó, lo que concitó la extrañeza, la sorpresa, el temor de los discípulos. Porque el versículo 26 continúa y agrega, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Esa idea de turbación que significa, esto no lo puedo entender, no es lógico, esto no tiene sentido. Esto no ocurre en la vida ordinaria. Uno no ve a la gente caminando sobre las aguas. No es lógico que se rompa una ley de la naturaleza. Entonces el Evangelio dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Les complicó la escena. Y como no es natural, como no es lógico, como no es ordinario que alguien vaya así tan fácilmente y camine sobre las aguas, a menos que sea un truco de Hollywood. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma. Entonces, hay dos opciones acá. O es una ilusión, o es un fantasma, o es un espectro, o algo parecido, o es algo natural. Como no puede ser algo natural, tiene que ser un fantasma. Esa es la impresión que tienen los discípulos acerca de este Jesús que se les acerca. Ellos están preocupados tratando de mantener el equilibrio en la barca, que no se les meta el agua al bote. Bueno, en ese caso no es una metáfora lo que digo, literalmente se podían hundir ahí, que mantener las velas, que nadie se les caiga, todos con chalecos salvavidas, todos tratando de hacer un esfuerzo por mantener la estabilidad de esa pequeña embarcación. Y sin embargo pasa Jesús por al lado de ellos como quien va vitrineando por un paseo. Y eso les sorprende a los discípulos. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Esto no puede ser natural. No, lo único tiene que ser una ilusión, es un espejismo, es un fantasma. Y comenzaron a gritar. Y dice el final del versículo 26, y dieron voces de miedo. ¿Qué será una voz de miedo? Alguien que grita. ¿Ha ido usted a Fantasilandia, sobre la montaña? Esas voces de miedo, esos gritos de miedo a la gente. Yo no hago eso. A mí no me dan miedo esas cosas. Entonces dice, voces de miedo, o sea, no era un comentario, oye, ¿te fijaste qué pasó? Sí, me fijé, se parece a Jesús. No, están gritando, están llenos de temor, hay un pavor que les ha invadido. Imagínense la escena. Y Jesús va caminando. Entonces tenemos dos realidades en un mismo escenario. Hay unos que van descontrolados, enfermos de miedo, temerosos, con una gran incertidumbre respecto a si volverán a ver otro día o no. Y hay otra situación, que es la situación de Jesús, que Él va caminando teniendo el control de la situación, porque Él es Dios. Amén. Y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Enseguida Jesús les habló, no gritó. Entonces se sigue viendo el contraste. Los discípulos están asustados. Jesús está tranquilo, sereno. Los discípulos están inestables tratando de mantener el equilibrio. Jesús va caminando como camina Pedro por su casa. Los
discípulos están gritando, histéricos. Pero Jesús no grita. Jesús habla. ¿Y qué les dice? Tened ánimo. Yo soy, no temáis. No tengan miedo. Hermanos queridos, la vida, si bien es cierto, puede que nuestros obstáculos o aquellas cosas que nos producen temor no sean necesariamente una tempestad física, no estamos ahí en el mar de Galilea, ni en una barca. Pero si tratamos de transformar esto en una lección simbólica, espiritual para nosotros, pensemos por un momento cuál es nuestro mar, cuáles son nuestras tormentas. Pensemos en nuestra barca. Pensemos en esos vientos que nos azotan en la vida. Cada uno puede tener distintas dificultades, distintas adversidades, obstáculos a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y muchos de esos obstáculos nos producen internamente ciertos miedos, ciertas inseguridades. ¿Qué será de nosotros? ¿Saldré victorioso de esta? ¿Saldré vencedor esta vez? Una enfermedad puede ser atemorizante. Un problema emocional puede ser atemorizante. Una dificultad en la familia también puede traernos o reportarnos un gran temor, una gran dificultad. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando. Yo solo puedo hacerme cargo de mi persona y de mis propios temores, de mis propias dificultades. Pero de algo sí estoy seguro, es que no existe ser humano en el mundo que no pase por algún tipo de tormenta. Todos tenemos en algún grado alguna tormenta. Algún viento, un huracán que a veces nos golpea y vaya. En estos días que estuve en el sur, en un momento se levantó una gran tempestad y literalmente yo me imaginaba que esto se iba a transformar en algo así como la película del Mago de Oz al principio, cuando se levanta la casa, ya, la cabaña y empieza. Literalmente era eso. Lo primero que me imaginé fue eso y después dije, cúbreme con tu sangre, Señor. Porque el viento parece que no se elevaba. Luego salgo, porque era como para mí algo totalmente distinto, novedoso. Yo salgo hacia, no voy a decir el patio, porque los hermanos tienen 70 hectáreas, 90 hectáreas, era un gran patio. Y salgo y siento literalmente que el viento me eleva. Entonces yo soy medio flaquito, entonces peor aún. Me tenía que afirmar. ¿Ya? No importa cuán fuerte sea el viento que nos azota. Esa es nuestra realidad. Pero el que va a nuestro lado, el que va a pasar por nuestro lado es Jesús. Y Él no va como nosotros, azotado, mojado, movido por el viento. No, a Él el viento no le hace nada. El mar no le hace nada. Las olas no le hacen nada. El terremoto no le hace nada. La enfermedad no le hace nada. El problema familiar no le hace nada a Jesús. Él tiene el control. A nosotros nos afectan las cosas, pero dejemos que Jesús pase y camine por sobre nuestro problema. Y escuchémosle. Porque a veces los problemas nos impiden escuchar. Son ruidos. Los problemas se transforman en ruido y nos impiden escuchar lo que Jesús nos quiere decir. ¿Le ha pasado que a veces estamos en el servicio y estamos pensando en otra parte? Un ruido. ¿Habré dejado la llave del gas cortada? ¿Le puse doble seguro a la puerta o no le puse? El pastor ya está dando la hora ya, se pasó de los minutos, entonces empieza a pensar en otra cosa usted. Un ruido. Tengo hambre ya. ¿A qué hora será el cafecito? Un ruido. Los ruidos nos impiden escuchar. A veces los problemas nos impiden escuchar a Jesús. No lo permita. No lo permita. Sencillamente no permita que eso ocurra con su vida. Si hay algo que está estorbándole, que le impide escuchar a Jesús, ignórelo.
Porque vale la pena escuchar a Jesús. Amén. ¿Escuchar qué cosa? Que Él viene sobre su vida, en medio de su propia tempestad, en medio de sus propias dificultades, sus propios problemas. Cada uno sabe que Jesús viene y le dice, ten ánimo, yo soy. No tengas miedo. No tengas miedo, no tengas temor. Cuando estamos solos, indudablemente que es lógico que tengamos miedo, pero no estamos solos. Si usted quiere seguir solo, si usted quiere seguir sola, ese es su problema. Pero Jesús ha venido esta mañana y todos los días para decirnos una cosa: yo soy y quiero estar contigo. Amén. Gracias. Para que no tengas temor, para que no tengas miedo. Hay muchas razones por las cuales confiar en esta palabra, por la cual confiar en Jesús. Primero, porque Jesús es Dios. Jesús no es un ángel, no es una criatura, no es un ser, es hombre igual que nosotros, pero también es Dios. Y si Él es Dios, entonces se desprende lo segundo. Él es capaz de hacer lo que sea por nosotros. Y hay una noticia fantástica. Él ya demostró que era capaz de hacerlo todo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Un gesto de amor. Porque quien se da, y se da hasta su propia vida, eso es la gran prueba de que en realidad ese que se da, ama. Porque el que no es capaz de darse, no ama. No puede amar. En cambio, Jesús demuestra que nos ama al morir por nosotros. Pero al tercer día resucita de entre los muertos. Y ese es otro signo. Porque Jesús no solamente es amor, Jesús es poder. Porque no habría resucitado si no tuviera poder. No habría resucitado si hubiese sido simplemente un hombre como usted y como yo. Era Dios. Y es Dios. Sigue siendo Dios eternamente y por los siglos. Y como es Dios, Él puede decirle con toda autoridad hoy día, nuevamente, ten ánimo, ten ánimo. No te eches a morir. No permitas que las circunstancias te venzan, te dominan. Ten ánimo. No permitas caer, no te dejes caer en el estrés, en la depresión. No lo permitas. Ten ánimo. Hay mucho por lo cual vivir. La vida tiene sentido cuando está Jesús en el corazón y en la familia. Lo primero que dice el Señor es ten ánimo. Yo soy, que es la expresión del Antiguo Testamento cuando Dios se le aparece a Moisés. Y Moisés dice, bueno Señor, ¿quién eres tú? Y Dios le dice, yo soy. No le da un nombre común, ¿ya? Un nombre propio. Yo soy Jehová, Elohim, el Shaddai. No le dice ninguna de esas cosas. Simplemente le dice, yo soy, y punto. Y Jesús ocupa la misma expresión. Ten ánimo, yo soy. Y finalmente dice, no tengas miedo. Amén. Querida hermana, querido hermano, no tengas miedo. Amén. No hay por qué temer, porque Jesús va con nosotros. Amén. Él no promete quitar la tempestad quizás. A lo mejor puede, porque tampoco yo puedo prometer algo que no puedo cumplir. Porque la vida cristiana es eso. Hay muchos predicadores que hablan, venga acá, llame ya, y todos sus problemas desaparecerán, todo se acabará. Le prometemos eso, en 5 días usted será una persona nueva. No puedo prometer nada. No quiero que me demanden. Pero sí puedo decir una cosa con seguridad, que con Jesús en nuestra barca, nuestros problemas serán nada. Amén. La tormenta seguirá probablemente. Habrá que cargar con la enfermedad, habrá que cargar con el problema por un largo tiempo más probablemente. Pero será muy diferente si usted deja que Jesús vaya con usted caminando, si usted deja que Jesús se meta en su barca, si usted permite que Jesús tome el control de su vida. No hay otra alternativa. Si usted quiere ir solo, eso será muy distinto a tener a Jesús. Por eso, escuchemos al Señor que hoy día nos dice, una vez más, tengan ánimo que soy yo. No es un hombre, no es el presidente de la República, no es un diputado, no es un alcalde, no es un concejal, no es ni no es un millonario, no es Farcas, no es no es nadie. Soy yo, simplemente. Jesús. Vale la pena tener ánimo porque es Jesús. No tengan
miedo. Amén. No tengas miedo jamás, Amén. porque Él va con nosotros. Amén. Este es el Evangelio para este domingo y para nuestras vidas. Recibámoslo en nuestro corazón, pongámonos en pie con alegría, abracemos el Evangelio, hagámoslo nuestro. No pensemos, esto el Señor se lo dijo al que tengo al lado o al que está a la izquierda, este sí que lo necesita. No. Diga, gracias Señor, porque el Evangelio hoy día fue para mí. Tú me hablaste hoy. Y voy dispuesto a comenzar, porque vamos a comenzar una nueva semana. Y esta semana necesitamos nosotros la fuerza para tener victoria. Amén. 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 Así que no nos apartemos del Evangelio y hagamos que esta palabra vaya con nosotros todos los días de esta semana. Probablemente muchos a lo mejor no van a alcanzar a ir a la congregación, a reunirse durante los días de semana. Y entonces esta palabra tiene que usted responsablemente guardarla, atesorarla y que le dure. Nos tiene que durar. Pero ore, busque a Dios, vuelva a su casa y vuelva a leerla. Recuerde lo que el Señor le quiere decir. Y por último, después se mete en YouTube y nos va a encontrar también los mensajes, porque van a estar ahí, tenemos ahí nuestro propio canal ya, de televisión. Bien, bueno, perdonen la humorada. Oremos al Señor y permitamos que el Evangelio haga vida en nuestros corazones. Padre, te agradecemos infinitamente por esta misericordia, esta bondad que tú nos permites hoy día de haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición para nosotros. Señor, presentamos delante de ti nuestra tormenta, nuestra tempestad, esos temporales espirituales, psicológicos, emocionales, vivenciales, Señor, que nos agobian y ya no podemos más, Señor. Los brazos se nos cansan de remar, de tanto hacer el esfuerzo por mantener el equilibrio, pero a veces ya el desánimo nos abate y no queremos más, Señor. Queremos rendirnos. Pero permítenos en esta hora poder tener una visión de ti, caminando sobre nuestro problema, con toda serenidad, con toda tranquilidad, como quien tiene control de todas las cosas. Creemos, Señor, que tú estás al control de nuestra vida. Aceptamos, Señor, tu dirección y cobramos ánimo porque te estamos viendo en este momento. Te vemos a ti, Señor, caminar. Te vemos a ti, Señor, teniendo el control absoluto. Que a ti nada te mueve, que a ti nadie te va a tumbar, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Permítenos agarrarnos de tu mano. Tomarte a ti, Señor, y no caer, no desanimarnos. Guarda esta palabra en nuestros corazones y que ahora el Espíritu Santo traiga esta dulce bendición sobre nosotros, porque te lo pedimos todo, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.